Vamos a comenzar con la materia de física, continuando con el tema de equilibrio estático, que viene siendo parte de la mecánica física. Para esto vamos a recordar un poco acerca de las magnitudes físicas. Tenemos que hay dos tipos de magnitudes físicas, escalares y vectoriales. ¿Qué es una magnitud física? Pues solamente nos estamos refiriendo a un sistema físico que se expresa en forma numérica, es decir, algo que se puede medir. Vectores. Para que tengamos un vector, es necesario tener un módulo, una dirección y un sentido. ¿Qué quiere decir esto? Como ejemplos tenemos el desplazamiento o la velocidad. Eso quiere decir que tenemos una dirección, un sentido y un módulo. En este caso sería newtons sobre metro cuadrado en el caso del desplazamiento y kilómetros sobre hora en el caso de velocidad. Esto es diferente a una magnitud del tipo escalar, donde solamente tenemos un número con su unidad. Es decir, podemos medir masa en kilogramos, temperatura en grados Kelvin, longitud en kilogramos. Entonces nos quedamos con la parte de los vectores. Tenemos entonces que los vectores tienen tres características principales: un módulo, una dirección y un sentido. Módulo. ¿A qué se refiere el módulo? A que esta tiene una magnitud, o sea, módulo es igual a la magnitud. Magnitud se refiere a que podemos estar midiendo fuerza, velocidad, desplazamiento, ¿sí? Tiene una dirección. Esa dirección quiere decir que puede ir hacia un lugar o hacia el otro, es decir, tiene una recta, ¿sí? Tiene una recta. Y también tiene un sentido. ¿Qué quiere decir? Que esta flechita me está dando hacia dónde se está dirigiendo mi vector, ¿sí? Como podemos observar en esta imagen, ¿sí? Aquí está mi módulo o magnitud, mi sentido y mi dirección, ¿ok? En X, en Y. Pero nuestro tema no es vectores. Nosotros estamos viendo equilibrio estático. Así que, ¿qué es el equilibrio estático? Para recordar el equilibrio estático, necesitamos recordar la primera ley de Newton, de nuestro excelentísimo Isaac Newton. ¿Qué nos dice esa primera ley? Que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Pero si nosotros recordamos o relacionamos la fuerza, pues nos imaginamos como una persona va al gimnasio y está levantando una pesa, o cuando nosotros levantamos una silla. Con eso nosotros pensamos que eso es una fuerza, pero en realidad el concepto de fuerza es el estado de movimiento de un objeto. Para visualizar este concepto, vamos a decirle adiós a Isaac Newton. Vamos a ver a una persona que tiene una caja que se encuentra en equilibrio o en reposo, y a esta caja le estamos aplicando una fuerza, es decir, vamos a cambiar el estado en el que se encuentra esta caja, venciendo a la fricción. Así que al mover esta caja, le estamos aplicando un cambio al estado de reposo de la caja, ¿cómo? Venciendo esa fricción. Tenemos varios tipos de fuerza, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la fuerza W, que viene siendo la fuerza de gravedad tirando el cuerpo hacia abajo, ¿sí? O sea, el peso de un objeto. Tenemos la fuerza T, que viene siendo la fuerza que actúa sobre una cuerda, un cable, una cadena o simplemente un sólido que se está intentando estirar. Tenemos la Fn, que viene siendo la fuerza normal, y también tenemos la fuerza de fricción. Eso quiere decir la fuerza tangencial que actúa sobre un objeto opuesto al deslizamiento, ¿sí?
cuando tenemos una fuerza contraria a la que se le está dando al objeto. Tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos una barra horizontal empotrada en una pared, supongamos de cemento, y para estar en equilibrio estático se le añade una cuerda, ¿ok? Pero de esta cuerda tira un peso W de 16 newton, haciendo o formando un ángulo alfa de 23 grados. Entonces, esta figura que yo estoy haciendo aquí con mi cable en tensión, ¿qué nos da? Sí, efectivamente, un triángulo rectángulo, ¿sí? Como lo vemos aquí. A ese triángulo rectángulo le estamos dando un ángulo, que sería mi ángulo alfa. Tenemos aquí mi ángulo de 90 grados. Este cateto lo vamos a llamar A, que sería mi cateto opuesto a la hipotenusa. Este mi cateto adyacente, que sería mi cateto B, y esta mi hipotenusa. Entonces, recordemos algo de trigonometría. En trigonometría tenemos que el seno de alfa es igual a mi cateto opuesto entre mi hipotenusa. Mi coseno de alfa viene siendo mi cateto adyacente sobre la hipotenusa, y mi tangente de alfa es igual a mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente, ¿ok? Entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿ok? Vamos a mover nuestro triángulo rectángulo y vamos a hacer nuestra recta, nuestro segmento de recta en el eje X y en el eje Y. Entonces tenemos aquí nuestra fuerza de tensión, que es la que está ejerciendo el cable, está en sentido contrario, es decir, está negativo. Esta sería la fuerza de fricción que está generando la barra, una fuerza contraria a la de tensión, y el peso que está teniendo el objeto, que es de 16 newtons. La fricción de la barra, o sea, la fuerza contraria que está ejerciendo la barra, la desconocemos. Solo sabemos el ángulo del cable que está en tensión y el peso del objeto. Vamos a llamar la fricción de la barra FF, la fuerza de tensión FT y el peso FW. Entonces, tenemos tres vectores, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una fuerza en X, de acuerdo a nuestro segmento de recta, y una fuerza en Y. La fuerza en X es la sumatoria de la fuerza de tensión más la fuerza de la barra más la fuerza que está ejerciendo el peso del objeto. La fuerza en Y también es la sumatoria de la fuerza de tensión más la fuerza de la barra más el peso. Recordando lo que vimos en trigonometría, tenemos que la fuerza en X de el cable en tensión sería coseno de 23 grados, que es el ángulo. La fuerza en Y de el cable en tensión es T por el seno de este ángulo. En el vector peso tenemos que la fuerza en X no existe, entonces es 0. Pero la fuerza en Y, sí hay una fuerza en el eje Y de 16 newtons. Como está hacia abajo, es negativa. En mi barra, tengo que mi fuerza en la barra, en X, pues va a ser igual a la magnitud, es decir, B, no la conozco, la vamos a llamar B. Y mi fuerza en Y es 0, es decir, no existe, ¿verdad? Entonces, conociendo ya estos valores, los sustituimos en nuestra fórmula de equilibrio y tenemos que, teniendo ya
nuestros valores sustituidos en la fórmula, tenemos dos ecuaciones, donde la ecuación 1 vendría siendo tx, que viene siendo menos t coseno de 23 grados, más wx, que es igual a 0, más mi vector barra, más mi fuerza en B, que es una variable que no conozco, y mi fuerzas en Y sería t seno de 23 grados menos 16 newtons, porque es negativo, más BY, que es igual a 0. Así que podemos igualar estas dos ecuaciones. Así que de esta ecuación donde solo tenemos una variable, porque acá tenemos dos, tenemos B y tenemos T, en esta podemos resolver o podemos encontrar el valor de T. Así que agarramos esta ecuación, la ecuación 2, está ese valor restando, pasa del otro lado sumando o positivo. Está de ese lado negativo, pasa del otro lado positivo. Esta ecuación está multiplicando seno de 23 a t, pasa del otro lado dividiendo. Hacemos la operación, 16 entre seno de 23 grados nos da 40.9489. Aquí ya estoy redondeando, ¿verdad? Y con esta ecuación ya resuelta el valor de t, sustituimos la ecuación 1, los valores obtenidos, y tenemos que menos signo negativo coseno de 23 por t. T es el valor que obtuvimos en la ecuación 2. Despejamos el valor de B y tenemos que B es igual a la multiplicación de estos dos valores como positivo. ¿Por qué? Porque pasó del otro lado positivo. Así que el resultado de B sería 37.69366.